El destello cegador de 1000 cámaras ilumina el beso más escandaloso de la década. Allí, sobre la alfombra carmesí de la gala Metropolitan Legacy, se encuentra Alistair Vance, un titán de la industria con un patrimonio de miles de millones, con los labios unidos a los de una estrella de cine que le dobla la edad. Los medios de comunicación de todo el mundo contienen la respiración y capturan la descarada traición en alta definición. No se trata solo de una aventura amorosa, es una declaración pública de guerra a su matrimonio. Pero la verdadera historia no es la impactante infidelidad del multimillonario, es lo que ocurre 60 segundos después. Mientras los suspiros se propagan entre la multitud, un solitario Rolls-Royce Phantom se detiene. La puerta se abre y aparece la verdadera señora Vance. Y no está llorando. Ha venido a cobrar. El aire del ático del Upper East Side era siempre el mismo, fino, fresco y con un ligero olor a friella y dinero esterilizado. Era una atmósfera que Sarafina Vance había creado, al igual que había creado todos los demás aspectos de sus vidas. Desde el cuadro de Jean-Michel Basquiat, que colgaba frente a un Guard Rich Rita, una combinación deliberadamente provocativa que ella había elegido para desconcertar a los inversores estirados, hasta la temperatura precisa del vino en la bodega. Todo era testimonio de su meticuloso control. Todo, al parecer, excepto su marido. Alistair Vance se movía por el espacio que compartían como un rey conquistador, inspeccionando un territorio del que hacía tiempo que se había aburrido. Era un hombre forjado por los titulares y las adquisiciones apalancadas. Su carisma era un arma que manejaba con crueldad despreocupada. Esta noche era una tormenta de colonia cara y energía inquieta, con una chaqueta de smoking de Tom Ford que costaba más que el coche de una persona normal. ¿No estás lista?, preguntó sin mirarla. Sus ojos estaban fijos en su reflejo en la ventana del suelo al techo, que enmarcaba un Manhattan resplandeciente y servil. Sarafina estaba sentada en su tocador, un punto de calma en su torbellino. Llevaba una sencilla bata de seda y le daba la espalda. Su propio reflejo mostraba a una mujer de una compostura inquietante, con rasgos afilados e inteligentes, y ojos del color del mar en tormenta. Durante 15 años, ella había sido la arquitecta silenciosa de su imperio. Él era la cara visible, la voz atronadora en las conferencias sobre resultados, el negociador despiadado al que los periódicos adoraban llamar el buitre. Pero ella era la estratega, la que veía el tablero de ajedrez desde arriba, la que entendía que el verdadero poder no estaba en las declaraciones grandilocuentes, sino en los movimientos silenciosos e invisibles. La invitación decía a las 8, respondió ella con voz tranquila y serena. Cogió un pendiente de diamantes, un enorme par de piedras talladas de Cartier, un regalo por su 10º aniversario, una ofrenda de culpa que ella sabía en ese momento por una aventura que él pensaba que ella nunca había descubierto. Ella lo había descubierto todo. Voy a seguir adelante. Tengo que saludar a los miembros del Consejo de Administración de la Adquisición de Tokio, dijo, ajustándose la pajarita. Era una mentira descuidada. El acuerdo de Tokio se había cerrado la semana pasada y los miembros del Consejo ya habían regresado a Japón. Se iba a reunir con ella, Catalina Monet, un nombre tan inventado como su talento. Sarafina tenía el expediente completo en el escritorio de su estudio privado. Nacida como Catherine Monahan en un pueblo olvidado de Ohio, había llegado a Nueva York con sueños más grandes que su cartera. Ahora era el último y más público capricho de Alistair. Por supuesto, dijo Sarafina, sin traicionar nada con su voz. No dejes que te entretenga. Se detuvo en la puerta. Un destello de algo, irritación, sorpresa, cruzó su rostro. Esperaba una pelea o lágrimas, o al menos una pregunta incisiva. La falta de ello parecía inquietarlo más que cualquier acusación. Por un momento miró a la mujer frente al tocador, esa hermosa y plácida desconocida con la que se había casado, y sintió una punzada de inquietud. Siempre había confundido su silencio con su misión. Fue un error de cálculo fatal. El coche volverá a recogerte en 30 minutos, afirmó con tono seco, reafirmando su control.
Intenta parecer feliz, Sarafina. Es una gran noche para la Fundación Vance. La puerta se cerró con un clic, dejando tras de sí un profundo silencio. Sarafina se quedó mirando su reflejo durante un minuto entero. La máscara de la esposa plácida no se alteró. Luego, lentamente, volvió a colocar el pendiente de diamantes en su caja de terciopelo. Era una reliquia de un pasado que estaba a punto de incinerar. Cogió otro juego. Esmeraldas, verdes como el veneno, verdes como el dinero, verdes como la envidia que estaba a punto de inspirar. Su teléfono vibró sobre el tocador de mármol. Era un mensaje de texto de su investigador privado, un hombre llamado Arthur Graves, un fantasma discreto que se movía por los bajos fondos de la ciudad. La recogió. Están a 10 minutos del Met. ¿Estás segura de esto? Los dedos de Sarafina bailaron sobre la pantalla. Su respuesta fue rápida y carente de emoción. La junta ya está preparada, los apoderados asignados. Su arrogancia es el detonante. Arthur, deja que lo pulse. Se puso de pie, con la bata de seda a sus pies. Lo que la esperaba no era un vestido, sino una armadura. Un vestido Chiaparelli, hecho a medida en un impactante y visceral color carmesí. Era el color de la sangre, el color del poder, el color de una advertencia. Esta noche no era una gala benéfica para la Fundación Vance. Era una coronación, su coronación. Y Alistair acababa de enviar las invitaciones. Había sido paciente durante años, reuniendo hilos, documentando indiscreciones, creando sociedades ficticias y moviendo activos con la silenciosa precisión de un maestro tejedor. No solo había construido una red de seguridad para sí misma, había tejido una jaula para él, dorada con su propia codicia y forrada con sus traiciones. Él pensaba que estaba caminando sobre una alfombra roja. En realidad, estaba caminando sobre un campo de batalla que ella había diseñado, y acababa de encender la señal de fuego para su propia inmolación. La Barche, la alfombra roja de la gala del legado metropolitano, era un río de flashes y sonrisas falsas. Era la cúspide de la sociedad neoyorquina, un lugar donde el poder y la fama se fundían bajo la mirada implacable de los medios de comunicación mundiales. Los reporteros de Vogue, Vanity Fair y todas las principales cadenas de noticias se alineaban junto a las cuerdas de terciopelo, con sus lentes como los ojos hambrientos de los lobos, buscando una historia, un escándalo, un solo momento de imperfección. Esa noche estaban a punto de obtener un festín. El Bentley Molson de Alistair Vance llegó con la discreta arrogancia propia de su estatus. La multitud se agolpó, las cámaras dispararon sus flashes y los periodistas gritaron su nombre. Él salió primero, una visión de poder a medida. Pero fue la mujer que le siguió la que provocó la primera oleada de exclamaciones. No era Sarafina. Catalina Monae lucía un vestido plateado que dejaba poco a la imaginación. Era innegablemente hermosa, con la belleza hambrienta y afilada de una mujer que sabía que era su única moneda de cambio. Se aferraba al brazo de Alistair con una sonrisa que era una mezcla de triunfo y terror. Estaba jugando un juego peligroso y por primera vez lo hacía en el escenario mundial. Posaron, Alistair, engreído y posesivo, con la mano en su espalda. Catalina, suspirando, inclinando la cabeza ligeramente, una estrella en su propio gran drama. Las preguntas llovieron como ráfagas de ametralladora. Señor Vance, una declaración audaz esta noche. Catalina, ¿eres la nueva imagen de la Fundación Vance? ¿Dónde está la señora Vance? Alistair se limitó a sonreír, con una sonrisa de depredador. Estaba disfrutando con ello, con la pura audacia del gesto. Él era Alistair Vance. Las reglas que regían a los hombres inferiores, las reglas del decoro, de la fidelidad, de la simple decencia, no se aplicaban a él. Estaba a punto de demostrarlo. Se inclinó hacia Catalina. Su voz era un murmullo bajo destinado solo a ella, pero observado por millones. Quieren un espectáculo. Démosles uno. Y entonces lo hizo. La inclinó hacia abajo, en una parodia del antiguo romance de Hollywood, y la besó. No fue un beso en la mejilla. Fue un beso profundo,
apasionado y deliberadamente provocativo, allí mismo, bajo la mirada abrasadora de las cámaras. Por un momento, se produjo un silencio atónito. El frenético clic de las cámaras era el único sonido. Entonces, un grito ahogado colectivo recorrió el cuerpo de prensa y a los miembros de la alta sociedad allí reunidos. Esto iba más allá de una simple aventura. Era la ejecución pública de un matrimonio. Era una declaración de que Sarafina Vance, la elegante y enigmática mujer que había estado a su lado durante 15 años, había sido oficialmente sustituida, descartada y humillada a escala mundial. Catalina salió a tomar aire, con los ojos muy abiertos y las mejillas sonrojadas. Era el momento con el que había soñado. Había ganado. Ya no era un secreto, una amante escondida en una suite del St. Regis. Estaba allí, del brazo de un multimillonario, siendo besada en la alfombra roja más exclusiva del mundo. Sintió una oleada de victoria tan potente que le mareó. Confundió los flashes con la luz de las estrellas, la conmoción de los periodistas con admiración. A Leicester se enderezó la chaqueta con una sonrisa burlona en los labios. Miró directamente a la lente de una cámara de televisión cercana, como si enviara un mensaje directamente a su esposa, donde quiera que estuviera, probablemente llorando en su cavernoso ático. Este es mi mundo, decían sus ojos, mis reglas, no más preguntas, anunció, con voz autoritaria. Comenzó a guiar a Catalina por la gran escalera del museo, dejando tras de sí una tormenta de fuego. Los rumores ya se extendían como la pólvora. Los teléfonos se encendían por toda la ciudad, por todo el mundo. El rey había coronado públicamente a su nueva reina, pero la historia no había terminado. De hecho, apenas había comenzado. Cuando Alistair y Catalina llegaron a lo alto de las escaleras, se produjo una nueva conmoción en la acera. Era un revuelo diferente. No era el frenesí febril de un escándalo, sino una ola de silencio y reverente asombro. Un Rolls-Royce Phantom negro, aún más imponente que el Bentley de Alistair, se había detenido silenciosamente. La matrícula era sencilla, SB1. Un único portero, con aspecto de estar saludando a la realeza, se apresuró a abrir la puerta trasera. Durante un momento no pasó nada. La expectación era eléctrica. Los periodistas, intuyendo un segundo acto, apartaron sus cámaras de Alistair y las dirigieron hacia el coche. Entonces apareció una sola pierna, enfundada en un zapato de tacón de seda carmesí. A continuación, apareció el resto de ella. Sarafina Vance. Cuando Sarafina Vance salió del Rolls Royce, el mundo pareció ralentizarse en su eje. La caótica sinfonía de la alfombra roja, los gritos, los flashes, la desesperada lucha por conseguir una noticia, se apagaron en un silencio atónito, irreverente. No parecía una mujer que acabara de ser humillada públicamente. Parecía una mujer que había venido a reducir un imperio a cenizas y a bailar sobre ellas. Su vestido era una obra maestra de rebeldía. El carmesí de Schiaparelli era tan vivo que parecía sangrar sobre la alfombra roja, una extensión perfecta de su poder. El corte era arquitectónico, severo, con hombros afilados que evocaban una armadura de batalla y un escote que se hundía con una confianza sin complejos. Alrededor de su cuello no llevaba un delicado collar de perlas, sino un impresionante collar de esmeraldas y diamantes negros de la colección Serpenti de Bulgari. Una serpiente se enroscaba alrededor de su garganta, con la cabeza descansando cerca de su corazón. Era toda una declaración. Ella no era la víctima, era la víbora. Su rostro estaba sereno, su expresión era una máscara de calma fría e impenetrable. Llevaba el pelo peinado hacia atrás con un severo moño que resaltaba los rasgos afilados e inteligentes de su rostro. No había rastros de lágrimas ni enrojecimiento en sus ojos. Su mirada recorrió a la atónita prensa, no con miedo o vergüenza, sino con una autoridad casi compasiva. Era la mirada de una reina que observa a una multitud de cortesanos. No se apresuró, no vaciló. Comenzó a caminar sola por la alfombra, con una postura perfecta,
cada movimiento deliberado e impregnado de una gracia casi aterradora por su control. Las cámaras, que momentos antes habían sido ametralladoras, ahora eran como las lentas tomas panorámicas de una obra maestra cinematográfica. Ya no intentaban captar un escándalo, intentaban capturar un icono. En lo alto de las escaleras, Alice Tister se había detenido, paralizado. Se volvió, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad. Esperaba que ella se quedara en casa, que se derrumbara, que lo llamara gritando. No esperaba esto, este desafío público y magnífico. A su lado, la sonrisa triunfante de Catalina se había evaporado, sustituida por una mirada de pánico absoluto. El vestido plateado que había parecido tan glamuroso ahora parecía barato y desesperado junto a la armadura carmesí de Sarafina. La estrella de repente parecía lo que era, una suplente, una imitación barata, a la que habían pillado jugando a disfrazarse en el castillo de la reina. Sarafina llegó al punto medio de la alfombra y se detuvo. No se volvió hacia su marido, sino hacia la cámara más destacada, la que retransmitía en directo a millones de personas. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No era cálida, era una promesa, una amenaza. En ese único momento de silencio, se adueñó de toda la narración. La historia ya no era multimillonario engaña a su esposa. Ahora era Sarafina Vance ha llegado. Reanudó su caminata. Cuando se acercó a las escaleras, los periodistas recuperaron la voz, pero las preguntas ahora eran diferentes. Señora Vance, está impresionante. Sarafina, ¿quién te viste? Una declaración increíble esta noche, señora Vance. Ella los ignoró a todos, con la mirada fija en un punto justo por encima de la cabeza de Alice Tister. Subió las escaleras, cada paso un martillazo contra los cimientos de su mundo. Cuando llegó al rellano, finalmente se encontró cara a cara con su marido y su amante. El aire crepitaba. Los tres permanecieron allí, en una escena de traición y venganza que pareció durar una eternidad. El rostro de Alice Tister era una mezcla de furia y confusión. Ese no era su guión. Ella había roto las páginas y reescrito la obra con ella misma como protagonista. Catalina, completamente fuera de su elemento, intentó reafirmar su posición apretando con fuerza el brazo de Alice Tister. Fue un gesto patético de posesión que solo puso de manifiesto su inseguridad. La mirada de Sarafina finalmente se posó en ellos. Primero miró a Catalina, recorriendo con la vista a la joven de arriba abajo con una expresión de profunda indiferencia, como si observara un mueble que había sido entregado en la dirección equivocada. No mostraba ira ni celos, solo un desprecio tan absoluto que resultaba más insultante que cualquier insulto. Luego miró a su marido. No alzó la voz, no montó una escena. Simplemente se inclinó hacia él. Su voz era un susurro sedoso que solo él podía oír, aunque el mundo entero observaba, tratando de descifrar su significado. «Disfruta de la velada, Alice Tister», murmuró, con su aliento frío en la oreja de él. «Es la última que tendrás como el hombre que crees que eres». Sin esperar una respuesta, se enderezó. Hizo un ligero y casi imperceptible gesto con la cabeza al director del museo que esperaba en la puerta y pasó junto a ellos hacia la gala. No miró atrás, dejó a Alice Tister Vance de pie en las escaleras, con su amante del brazo, que de repente no parecía un rey con su premio, sino un tonto al que acababan de hacer jaque mate delante de todo el mundo. Los periodistas se quedaron boquiabiertos, ya no por el beso, sino por el poder puro y sin adulterar de la mujer que acababa de adueñarse de todo el evento. El interior del Museo Metropolitano se había transformado en un bosque resplandeciente de cristal y luz de estrellas. El aire zumbaba con las conversaciones del 1% más rico del mundo, un murmullo de dinero y poder acompañado por la música de un cuarteto de cuerda. Pero esa noche solo había un tema de conversación. El drama que se había desarrollado en las escaleras exteriores los había seguido al interior, impregnando el ambiente como el costoso perfume en las muñecas de los invitados. Sarafina se movía por la gala, no como una paria, sino como una general conquistadora. Las cabezas se giraban a su paso, las conversaciones se interrumpían.
Los susurros iniciales de lástima por la pobre esposa engañada habían sido silenciados por completo por su llegada. Fueron sustituidos por susurros de asombro, de miedo, de intensa especulación. Una mujer capaz de afrontar ese nivel de traición pública con tanta compostura regia no era una mujer con la que se pudiera jugar. Alistair y Catalina entraron momentos después, y el ambiente a su alrededor cambió como limaduras de hierro ante un imán. Alistair, acostumbrado a ser el centro de la atención y la admiración, se encontró siendo objeto de miradas críticas y juiciosas. Sus aliados en la industria, hombres que normalmente se habrían apresurado a estrecharle la mano, de repente se sintieron fascinados por sus copas de champán. Las mujeres, las esposas de sus compañeros, miraron a Catalina con desprecio indisfrazable antes de volverse hacia Sarafina y darle sutiles gestos de aprobación con la cabeza. En el cálculo social tácito de este mundo, Alistair había cometido un error fatal. Había sido vulgar. Su transgresión no era la aventura en sí misma. Esas eran tan comunes que resultaban aburridas, sino la cruda naturaleza pública de la misma. Había montado un espectáculo y, al hacerlo, había demostrado una profunda falta de clase. Sarafina, por su parte, estaba presidiendo la corte. Se abrió paso hasta un grupo de las figuras más poderosas de la ciudad. Harrison Blackwood, el canoso presidente de un banco de inversión rival. Beatrix de la Renta, la anciana matriarca de una dinastía de la moda y principal benefactora de la gala. Y el juez Peterson, un juez federal cuya influencia se dejaba sentir desde Wall Street hasta Washington. Sarafina, querida, dijo Beatriz, con una voz como de grava y diamantes, tomando las manos de Sarafina entre las suyas. Chiarelli, una elección para una mujer que tiene algo que decir sin hablar. Beatriz, Sarafina sonrió cálidamente, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Pensé que esta noche requería un poco de color. Harrison Blackwood, un hombre que había sido rival comercial de Alistair durante 2 décadas, levantó una ceja escéptica. Vance está dando un espectáculo. ¿Estás bien, Sarafina? Este era el momento, la prueba. Su respuesta marcaría el tono del resto de su vida. Dio un sorbo a su copa de champán, con los ojos brillando por encima del borde de la copa de cristal. Alistair siempre ha tenido un don para lo dramático, dijo ella, con un tono ligero, casi divertido. Está lanzando una nueva empresa. Me pareció mejor que él mismo se encargara de la publicidad. Hizo una pausa, dejando que la insinuación flotara en el aire. No se trataba de un colapso matrimonial. Era una divergencia empresarial. Al plantearlo de esta manera, ella no era la esposa despreciada. Era una directora ejecutiva anunciando una escisión. El matiz no se les escapó. Los ojos de Blackwood se agudizaron con interés. Este era el lenguaje que él entendía. No la emoción, sino la estrategia. Mientras tanto, Alistair intentaba recuperar el control. Rastró a Catalina hacia un grupo de miembros de su junta directiva. Una sonrisa forzada se dibujó en su rostro. Caballeros, una velada maravillosa. Los hombres, la mayoría de ellos de más de 60 años, miraron de Alistair a la estrella de cine semidesnuda que lo acompañaba, y luego al otro lado de la sala, a la visión de elegancia que era su esposa, que ahora reía con un juez federal. Intercambiaron miradas incómodas. Alistair, dijo uno, un conservador llamado Robert Mills. Menuda entrada. Había que agitar las cosas. Fanfarroneó Alistair, dándole una palmada en la espalda. Pero su bravuconería sonaba hueca. Estaba perdiendo el control de la sala y lo sabía. Catalina, sintiendo el frío, se encogió sobre sí misma. La fantasía se estaba convirtiendo en una pesadilla. Había imaginado que sería bienvenida en este mundo, agasajada y admirada. En cambio, la miraban como si fuera una especie invasora. La mente de Sarafina era un torbellino de cálculos, pero en apariencia era la personificación de la elegancia. Recordó una noche 6 meses antes que había sellado el destino de Alistair. Había llegado a casa temprano de una reunión de la junta directiva de una organización benéfica, y el silencioso zumbido del ascensor privado se abrió directamente en su ático. Había oído risas procedentes del dormitorio principal.
su dormitorio, la risa teatral y estridente de Catalina y la risa más profunda e indulgente de Alistair. No había irrumpido en la habitación. Se había retirado tan silenciosamente como había llegado. Había bajado en el ascensor y había caminado durante horas por Central Park mientras caía la noche. El dolor era frío y agudo, pero rápidamente fue sustituido por una claridad cristalina. El matrimonio no era una unión que se pudiera salvar. Era una entidad hostil de la que necesitaba escapar y recuperar sus bienes. Durante años, había canalizado su brillantez en la empresa de él, y sus estrategias les habían reportado miles de millones. Su nombre no figuraba en la puerta de Vance Industries, pero sus huellas estaban en todos los planos exitosos. Esa noche, llamó a Genevieve Dubois, una abogada especializada en divorcios, conocida menos por sus teatralidades en los tribunales que por su reputación como asesina corporativa en Couture. Su primera reunión no versó sobre la pensión alimenticia ni el reparto de bienes. Se trató de una adquisición hostil. El acuerdo prenupcial es irrefutable, se jacta Alistair. Genevieve le había advertido con su acento parisino, sentada frente a Sarafina, en un discreto despacho de abogados con vistas al parque. Lee la cláusula 12, subsección B, había respondido Sarafina con calma. La cláusula de daño a la reputación, yo la redacté. Establece que cualquier acto de degradación o humillación pública que afecte negativamente al valor de las acciones de Vance Industries anula los límites financieros del acuerdo. Las cejas perfectamente esculpidas de Genevieve se habían arqueado. ¿Y cómo demostrarías una relación directa entre la humillación pública y el valor de las acciones? Asegurándonos de que ocurran al mismo tiempo, había dicho Sarafina. Alistair es arrogante, se cree intocable. Estaba a punto de cometer un error muy grande y muy público. Y cuando lo haga, estaremos listas para quemarlo hasta los cimientos. Ahora, de pie en el gran salón del museo, rodeada de poderosos, Sarafina sintió que los últimos vestigios de la esposa herida se desvanecían, sustituidos por completo por la fría y emocionante certeza de la directora ejecutiva. La fiesta no era el final del juego, era una maniobra de relaciones públicas, una maniobra brillante. Estaba estableciendo su narrativa, presentándose como la vencedora antes incluso de que la batalla hubiera comenzado oficialmente. Alistair pensaba que estaba jugando a las damas. Ella llevaba años jugando al ajedrez multidimensional y su reina estaba a punto de capturar a su rey. Mientras la gala continuaba con su farsa de civismo, se desarrollaba un drama diferente en los silenciosos cañones iluminados del distrito financiero. Este era el verdadero campo de batalla de Sarafina, un reino de algoritmos y cotizaciones bursátiles, donde las fortunas se ganaban y se perdían en nanosegundos. A las 9:47 p.m. en punto, justo cuando se servía el primer plato en la gala, una alerta apareció en los escritorios de todos los periodistas financieros importantes del país. Se trataba de un documento presentado ante la SEC a través de una laberíntica serie de sociedades ficticias con sede en Suiza y las Islas Caimán. Todo perfectamente legal, todo magistralmente orquestado por el equipo de contabilidad forense de Genevieve Dubois. El documento anunciaba que un consorcio de inversión hasta entonces desconocido, Crimson Holdings, había adquirido una participación del 15% en Vance Industries. Las acciones se habían comprado discretamente en pequeños bloques imposibles de rastrear durante los últimos 6 meses. Pero eso no era lo más impactante. Lo más impactante era la intención declarada de Crimson Holdings de iniciar una moción de censura contra el director ejecutivo, Alistair Vance, alegando un comportamiento errático y perjudicial para la reputación que suponía un riesgo importante para el valor de las acciones. Al mismo tiempo, se filtró al Wall Street Journal un informe anónimo y devastadoramente detallado. En él se describía un patrón de mala conducta corporativa por parte de Alistair, que utilizaba el jet de la empresa para viajes personales, adjudicaba un lucrativo contrato de marketing a una empresa con profundos vínculos con Catalina Monet y desviaba fondos de la fundación hacia proyectos vanidosos.
Cada afirmación estaba respaldada por recibos escaneados, manifiestos de vuelo y correos electrónicos internos. La fuente era imposible de rastrear, pero la información era impecable. Se trataba de todo el dossier que Arthur Graves había recopilado durante un año de minucioso trabajo. De vuelta en la gala, el teléfono de Alistair comenzó a vibrar sin cesar. Al principio lo ignoró, tratando de concentrarse en cautivar a un posible inversor. Pero entonces apareció en la pantalla el rostro de su director financiero, con una mirada de puro pánico en los ojos. Alistair se excusó, con una irritación palpable. Se dirigió a un rincón tranquilo, donde la música festiva contrastaba burlonamente con la tormenta que estaba a punto de desatarse. «¿Qué pasa, David?», espetó. «Más vale que sea importante». «Alistair, ¿has visto las noticias?». La voz de David estaba tensa. «El periódico acaba de publicar una noticia. Es mala. Y hay una presentación ante la SEC. Un grupo llamado Crimson Holdings está tomando medidas. Están cuestionando tu carácter y exigiendo una votación». Alistair sintió un frío escalofrío recorrerle los huesos, una sensación tan extraña que apenas la reconoció. «¿Crimson Holdings? Nunca he oído hablar de ellos. ¿Quiénes demonios son? No lo sabemos. Es un fantasma. Pero tienen las acciones, Alistair, y el momento oportuno. Dios, el momento oportuno con lo que hiciste en la alfombra roja. La junta directiva se está volviendo loca. Los mercados asiáticos abren en unas horas. Las acciones van a sufrir una debacle». La mente de Alistair se aceleró. Se trataba de un ataque coordinado, sofisticado, brutal. No era aleatorio. Sus ojos recorrieron la abarrotada sala, buscando, y entonces se posaron en ella. Sarafina estaba de pie junto a la gran vitrina del templo de Dender, hablando con Harrison Blackwood. Ella lo miró, con expresión indescifrable, y luego levantó su copa de champán en un brindis silencioso y burlón. Carmesí, el color de su vestido. Se le heló la sangre en las venas. Era ella. Tenía que ser ella. ¿Pero cómo? Ella no tenía ese tipo de capital, ese tipo de astucia. Él siempre la había visto como un accesorio, un elemento hermoso e inteligente en su vida, pero en última instancia, una dependiente. La idea de que ella pudiera orquestar un ataque corporativo de esta magnitud era impensable. Se dirigió hacia ella, empujando a la gente a un lado, con su máscara de encanto arrancada para revelar la furia cruda que había debajo. Catalina, al verlo cruzar la sala, intentó seguirlo, llamándolo por su nombre, pero ahora solo era parte de la estela de su destrucción. Acorraló a Sarafina contra la fría piedra del recinto del antiguo templo. «Tú», siseó con voz baja y venenosa. «Eres tú, Crimson Holdings. ¿Cómo lo has hecho?». Sarafina no se inmutó. Dio un último sorbo delicado a su copa de champán y la dejó vacía en la bandeja de un camarero que pasaba. Lo miró directamente a los ojos, con una mirada tan fría y dura como las esmeraldas de su cuello. «Te equivocas, Alistair», dijo con una voz peligrosamente tranquila. «Yo no he sido. Fuiste tú. Simplemente no prestaste atención». «El dinero, Sarafina. ¿De dónde sacaste el dinero para las acciones?», exigió agarrándola del brazo. Harrison Blackwood dio un paso al frente. «Vance, te sugiero que le quites las manos de encima». Alistair apenas se percató de su presencia. Su mundo se tambaleaba. El suelo se hundía bajo sus pies. Sarafina miró con disgusto la mano que él tenía sobre su brazo y luego volvió a mirar su rostro. Durante 15 años, todas las estrategias de inversión, todas las predicciones del mercado, todas las adquisiciones exitosas de Vance Industries provinieron de mi investigación, de mi análisis. Mientras tú te llevabas el mérito, yo cobraba una comisión, unos honorarios de consultoría muy pequeños, estipulados legalmente, que se canalizaban a un fideicomiso privado. Una cláusula que fuiste demasiado arrogante para leer en la montaña de papeleo que preparé para ti. Ella liberó su brazo. «No compré tu empresa con tu dinero, querido. La compré con mi sueldo y ahora», añadió con una sonrisa escalofriante en los labios,
Gracias a tu pequeña actuación de esta noche, se ha activado la cláusula 12, subsección B, de nuestro acuerdo prenupcial. La cláusula de daño a la reputación. El límite de mi indemnización ha desaparecido. Tu fortuna personal es lo siguiente. Era la espada invisible. No un arma de pasión, sino un bisturí de lógica pura y fría, manejado con la precisión de un cirujano. Había estado tan ocupado con su traición pública que no se había dado cuenta de la ejecución privada que se había estado produciendo durante años justo delante de sus narices. Creía que él era el buitre, pero había sido el cadáver todo el tiempo, y ella acababa de empezar a darse un festín. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Cuando salió el sol sobre Nueva York, el nombre de Alistair Vance ya no era sinónimo de poder, sino de escándalo y colapso espectacular. Los mercados asiáticos fueron los primeros en abrir, y fue una masacre. Las acciones de Vance Industries se desplomaron un 40% en la primera hora de negociación. El condenatorio artículo del Wall Street Journal se había difundido por todo el mundo y los inversores estaban entrando en pánico. La historia de su aventura amorosa era ahora solo una nota al pie de página en la narrativa real. Un director ejecutivo cuya imprudencia y mal juicio habían hecho a la empresa vulnerable a una adquisición hostil. Su beso en público no solo había humillado a su esposa, le había costado miles de millones a sus accionistas. Alistair pasó la noche en su oficina, una moderna prisión de cristal y acero con vistas a la ciudad que ya no sentía como su reino. Era un animal enjaulado, rugiendo por teléfono a abogados, banqueros y miembros de la junta directiva, pero sus voces eran distantes, cautelosas. La lealtad que había conseguido mediante el miedo y la riqueza se estaba evaporando. Ya no era un ganador, y en su mundo no había lugar para los perdedores. Intentó defenderse, emitió un comunicado de prensa negando las acusaciones, calificándolas de ataque infundado por parte de un oscuro especulador corporativo. Pero fue inútil, las pruebas eran demasiado específicas, demasiado condenatorias. El público, alimentado por el delicioso drama de la gala, ya lo había convertido en el villano. Los canales de noticias repetían el video del beso, seguido de las imágenes de la magnífica llegada de Sarafina, creando una narrativa perfecta e irresistible de un rey caído y una reina en ascenso. Catalina Monet se convirtió en una víctima de la guerra. Su agente la abandonó. El lucrativo contrato de marketing fue rescindido. Los paparazzi la acosaban, pero ya no la trataban como a una estrella en ciernes. La trataban como a una rompehogares, como a un chiste. Llamó a Alistair repetidamente, pero sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Él la había utilizado como accesorio en su propia caída y ahora la había descartado. Sus 15 minutos de fama habían sido una humillación pública. El golpe definitivo llegó 3 días después de la gala. Se convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Alistair entró en la sala de juntas, donde la larga mesa de caoba estaba llena de hombres con rostro sombrío que en otro tiempo lo habían adorado. A la cabecera de la mesa, en su silla, estaba sentado Harrison Blackwood, y a través de una gran pantalla de video conectada desde la oficina de su abogado, estaba Sarafina. Llevaba un impecable traje blanco y su expresión era neutra. ¿Qué significa esto, Harrison?, exigió Alistair con voz firme. Es sencillo, Alistair, dijo Blackwood con un tono desprovisto de compasión. Crimson Holdings, en asociación con mi banco y varios otros inversores institucionales clave, controla ahora el 51% de los votos. Estamos ejerciendo nuestros derechos. La Junta ha votado. Estás fuera. Con efecto inmediato. «No puedes hacer esto», rugió Alistair con el rostro morado de rabia. «Ya está hecho». La voz de Sarafina atravesó el caos, tranquila y clara desde el monitor. «Tus activos personales están congelados, a la espera de nuestro acuerdo de divorcio. El jet de la empresa ha sido retirado. Tus cuentas corporativas están selladas. La seguridad te acompañará fuera del edificio. Ya no eres director ejecutivo, presidente, ni presidente del Consejo de Administración.
Eres, a todos los efectos, un ciudadano particular con un montón de problemas legales. Miró fijamente su imagen en la pantalla, a esta mujer a la que había subestimado profundamente. No vio triunfo en sus ojos, ni regodeo, solo la frialdad definitiva de una transacción comercial. Se había convertido en un lastre y ella lo había liquidado. ¿Por qué, Sarafina?, preguntó, con la voz finalmente quebrada, la rabia dando paso a una cruda y desconcertante desesperación después de todos estos años. ¿Por qué? Ella se quedó en silencio por un momento, y por primera vez un destello de algo personal cruzó su rostro. No era odio, era una compasión distante, casi académica. Tú mismo construiste esta prisión, Alistair, dijo en voz baja. Simplemente nunca viste los barrotes. Exigías lealtad, pero no ofrecías ninguna. Anhelabas admiración, pero no respetabas a nadie. Veías mi amor como una mercancía y mi inteligencia como una herramienta para tu propio enriquecimiento. Esto no es venganza, es una corrección del mercado. Los guardias de seguridad entraron en la sala. Fueron educados, pero firmes. Mientras sacaban a un aturdido y destrozado Alistair Vance de la sala de juntas que él mismo había construido, pasó junto al gran retrato suyo que colgaba en el pasillo, el que había encargado tras su primer año multimillonario. Lo representaba como un titán, un amo del universo. Era el hombre que él creía ser. Pero al mirar la imagen de su esposa en la pantalla, con el rostro tranquilo y sereno, finalmente comprendió la verdad. Nunca había sido el titán. Solo había sido su llamativa y prescindible figura decorativa. El verdadero poder, la fuerza silenciosa, paciente y absolutamente despiadada, había estado a su lado todo el tiempo, y él había estado demasiado ciego para verlo hasta que fue demasiado tarde. 6 meses después, el nombre de Vance Industries había desaparecido, borrado del monolito de cristal y acero del centro de Manhattan. En su lugar, grabado con letras elegantes e imponentes, había un nuevo nombre: Crimson. La transición había sido rápida y brutal. Sarafina, en calidad de principal accionista de la nueva participación mayoritaria, no había asumido el cargo de directora ejecutiva. Eso habría sido demasiado predecible, demasiado parecido a la vanidad de Alistair. En su lugar, había nombrado a un respetado veterano del sector para que se encargara de las operaciones diarias, mientras ella asumía el cargo de presidenta ejecutiva del Consejo de Administración. Su poder era absoluto, pero discreto y estratégico, como siempre había sido. La prensa, que se había obsesionado con los detalles escabrosos del divorcio, cambió rápidamente su enfoque. Ahora estaba fascinada por la brillante y enigmática mujer que había superado en astucia a uno de los hombres más temidos de Wall Street. Forbes publicó un artículo de portada titulado La arquitecta, cómo Sarafina Rothschild construyó y recuperó su imperio. Había vuelto a utilizar su apellido de soltera, un nombre sinónimo de perspicacia financiera del viejo mundo, rompiendo así el último vínculo con su vida pasada. Su primera medida como presidenta fue hacer limpieza. Desmanteló la red de compinches de Alistair, purgó la cultura tóxica y de alta presión que él había fomentado e implementó políticas centradas en el crecimiento sostenible a largo plazo en lugar de sus tácticas de tala y quema. Reinvirtió en investigación y desarrollo, creó una auténtica fundación filantrópica que hacía algo más que organizar fiestas y promovió a varias mujeres brillantes dentro de la empresa a las que Alistair había pasado por alto sistemáticamente. La empresa no solo sobrevivió, prosperó. Las acciones, ahora bajo el ticker CS, se recuperaron y subieron a cotas nunca alcanzadas bajo el caótico liderazgo de Alistair. Alistair Vance, por su parte, había caído en el olvido. El divorcio había sido devastador. Con el acuerdo prenupcial anulado, el equipo legal de Sarafina, liderado por la formidable Genevieve Dubois, había desmantelado sistemáticamente su fortuna personal, demostrando que gran parte de ella estaba indisolublemente ligada a los activos corporativos que él había malversado. Le quedó una fracción de su riqueza,
suficiente para vivir cómodamente, pero no lo suficiente como para volver a ejercer el poder. Vendió el ático y la finca de Hampton. Se le veía de vez en cuando en Europa, con aspecto más envejecido, más canoso, como un fantasma en las mesas que una vez le pertenecieron. En cuanto a Catalina Monet, había desaparecido por completo de la vida pública, y se rumoreaba que había regresado a Ohio, con sus sueños de Hollywood reducidos a una historia con moraleja que se susurraba en las fiestas de cóctel. Una fresca tarde de otoño, Sarafina se encontraba en su nueva oficina, que ocupaba la misma planta superior que la de Alistair. La había redecorado por completo. La oscura y masculina caoba y el cuero habían desaparecido, sustituidos por maderas claras, arte moderno, esta vez de artistas femeninas, y una sensación de espacio limpio y despejado. El enorme y egocéntrico retrato de Alistair había desaparecido, sustituido por un vasto lienzo abstracto de remolinos carmesí y dorados. Miró por la ventana a la ciudad que se extendía ante ella. Era la misma vista que Alistair había contemplado, pero ella veía algo diferente. Él había visto un reino que conquistar, un reflejo de su propio ego. Ella veía un complejo sistema interconectado, una red de posibilidades, un tablero de ajedrez a la espera de su siguiente movimiento. La voz de su asistente llegó a través del intercomunicador. Señora Presidenta, la junta directiva de la empresa Singapore Solar Tech está al teléfono. Están listos para discutir su oferta de adquisición. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Sarafina. Este era su siguiente movimiento. Un giro hacia la energía verde. Un campo que Alistair siempre había descartado como una tontería sentimental. Era un movimiento hacia el futuro, no hacia el pasado. Páselos, por favor, dijo con voz tranquila, segura y totalmente controlada. Se sentó en su escritorio, no en el enorme trono que había utilizado Alistair, sino en una pieza de diseño elegante y funcional. Cogió el teléfono y su anillo de serpiente de esmeraldas y diamantes brilló bajo la luz de la tarde. No había destruido el mundo de Alistair por simple venganza. Lo había hecho para construir el suyo propio. La alfombra roja no había sido un final, había sido un nacimiento. El ardiente nacimiento público de una emperatriz forjada en la traición, coronada en el desafío y ahora lista para gobernar. Un año es toda una vida en una ciudad que nunca duerme. Para Sarafina Rothschild, los últimos 12 meses habían sido un periodo de reconstrucción implacable y disciplinada. El nombre de Alistair Vance era ahora una nota al pie de página de la historia. Un caso de estudio que se enseñaba en las escuelas de negocios sobre los peligros de la arrogancia. Crimson, bajo su dirección, se había convertido en un gigante de la innovación y el capitalismo ético. Una dura reprimenda a la cultura de las adquisiciones corporativas del pasado. Su imagen pública era impecable. Un fénix, un titán de la industria, un icono feminista celebrado en las portadas de las revistas y venerado en las salas de juntas. Había ganado. La victoria era total, absoluta e innegable. Y sin embargo, había momentos, a menudo en la profunda quietud de la noche, en los que se quedaba de pie en su nuevo ático. Una maravilla de la arquitectura minimalista con vistas a Central Park. Todo líneas limpias y mármol fresco, y sentía un profundo silencio. Era un silencio diferente al que había compartido con Alistair. Aquel había sido un silencio cargado de resentimientos tácitos y traiciones inminentes. Este era un nuevo tipo de quietud, el silencio de la cima. El aire era escaso allí arriba, y ella estaba completamente sola. Tenía personal, una junta directiva, una legión de admiradores, pero ningún confidente. El poder, había descubierto, era el aislamiento más eficaz del mundo. Era un martes por la tarde, cuando la luz otoñal proyectaba largas sombras en su amplia oficina, cuando el pasado envió un mensajero. Su asistente ejecutiva, una joven muy competente llamada Claire, la llamó por el intercomunicador, con una voz teñida de una incertidumbre poco habitual en ella. Señora Presidenta, comenzó Claire, disculpe la interrupción. Hay una mujer en el vestíbulo. No tiene cita,
pero se niega a marcharse. Dice que esperará todo el día si es necesario. Se ha identificado como Catherine Monahan. Sarafina se quedó paralizada, con los dedos suspendidos sobre una tableta que mostraba las previsiones trimestrales. Catherine Monahan, su verdadero nombre, el nombre de Ohio. Un fantasma con un vestido barato, sacudiendo las cadenas de una vida que Sarafina había demolido meticulosamente. Su primer instinto fue una fría y rápida negación. ¿Qué seguridad la echara? Era la medida más eficaz y lógica, un cabo suelto de una transacción comercial anterior que ahora era irrelevante. Pero no lo dijo. Una pizca de algo que no podía nombrar de inmediato. No era lástima, tal vez curiosidad, o la aversión innata de la estratega por una variable sin resolver lo que la detuvo. ¿Qué podía querer esta mujer? El dinero había desaparecido. El hombre había desaparecido. La vida que había codiciado era un montón de cenizas. «Hazla pasar, Claire», dijo Sarafina, sin que su voz delatara la repentina turbulencia de su mente. «Asegúrate de que no nos molesten durante los próximos 30 minutos». Unos momentos más tarde, la pesada puerta de roble de su oficina se abrió. La mujer que entró era casi irreconocible. El pelo rubio chillón era ahora de un castaño natural apagado, cortado en un sencillo y poco elegante corte bob. La ambición depredadora de sus ojos había sido sustituida por un profundo y cansado agotamiento. Llevaba un sencillo abrigo gris y vaqueros. La última vez que Sarafina la había visto, estaba cubierta de diamantes prestados y desesperación del brazo de un multimillonario. Ahora solo parecía una mujer que había sufrido una larga y dura caída de vuelta a la tierra. «Señora Vance, señora Rothschild», se corrigió Catherine, con voz tranquila y vacilante. «Gracias por recibirme». Sarafina permaneció sentada detrás de su enorme escritorio, una losa de obsidiana pulida que servía tanto de espacio de trabajo como de barrera. Señaló una de las sillas frente a ella. «Siéntese, por favor». Catherine se sentó en el borde de la silla, pareciendo pequeña y fuera de lugar en medio de los techos altos y las obras de arte de valor incalculable. No miró a Sarafina, sino a sus propias manos, retorciéndolas en su regazo. «Estoy segura de que se pregunta por qué estoy aquí», comenzó Catherine. «No quiero dinero. Sé que no hay ninguno que obtener. Ni de usted ni de él. Solo necesitaba preguntarte algo». Sarafina esperó, con el rostro impasible y cortés. No iba a mostrar ni una pizca de emoción. Era una reunión de negocios. Catherine finalmente levantó la vista y sus ojos estaban sorprendentemente claros. El terror y el triunfo de aquella noche en la gala habían desaparecido. Lo que quedaba era una sobriedad cruda y dolorosa. «Me dijo que me quería», dijo, con palabras sencillas y sin adornos. «Me dijo que tú solo eras una socia, un acuerdo, que no habíais compartido la cama en años. Dijo que tu matrimonio era una jaula sin amor y que estaba desesperado por salir de ella. Me lo prometió todo. Una carrera, un futuro, una familia». Ella soltó una breve y amarga risa. «Fui tan estúpida. Ahora lo sé. Era un cliché sacado de una mala película. Pero le creí. Le creí porque quería creerle. Cuando me besó en aquella alfombra, por un segundo, pensé que había ganado. Pensé que mi vida real estaba empezando. La compostura de Sarafina era una fortaleza, pero un destello de un viejo recuerdo rompió las murallas. A Leicester, años atrás, diciéndole lo mismo sobre su primera esposa cuando la cortejaba. El mismo guión, las mismas promesas. No era un monstruo de la invención. Era una máquina de repetición que encontraba una nueva marcha con cada nueva persona que consumía. «¿Qué quiere decir, señorita Monahan?» La voz de Sarafina era fría. «Lo que quiero decir», dijo Catherine, inclinándose ligeramente hacia adelante, con la mirada intensificándose, «es que yo era un arma. Él me estaba utilizando para hacerte daño. Pero tú también me estabas utilizando, ¿no? Mi expediente, tu investigador. Sabías que me llevaría a la gala. Sabías que iba a hacer algo estúpido y público. Querías que lo hiciera. Ese beso no fue solo una traición hacia ti. Fue el detonante de tu trampa. Yo era la bala de tu arma.
La acusación flotaba en el aire, aguda y precisa. Sarafina no lo negó. Al fin y al cabo era la verdad. Tú elegiste estar con un hombre casado, afirmó Sarafina, con tono clínico. Las decisiones tienen consecuencias. Lo sé. La voz de Catherine se elevó, quebrándose por un año de angustia reprimida. Y estoy viviendo con ellas. Mi nombre es Veneno. Mi cara es un meme para las rompehogares. Tuve que volver a Ohio y trabajar en una cafetería para ayudar a mis padres a pagar los gastos legales de las demandas en las que me metió el estúpido contrato de tu marido. Asumo mis decisiones, pero tú te sientas aquí arriba, en tu palacio en el cielo, y finges que todo esto fue solo una corrección limpia del mercado. Pero no lo fue, ¿verdad? Fue algo personal. Él te rompió el corazón, y tú le rompiste el suyo y el mío con él. Por primera vez, Sarafina sintió una auténtica grieta en su armadura. Había considerado a Catherine como un obstáculo, una variable, una herramienta. Nunca había pensado realmente en el coste humano para la mujer que había sido la cara pública del escándalo. Había deshumanizado a su rival con la misma eficacia que a Liz Tister. Catherine pareció percibir el cambio. Se recostó, su breve arrebato de ira se había agotado, dejando solo el agotamiento. Sus siguientes palabras no fueron una acusación, sino una pregunta sincera que le llegó al alma. Tengo que saberlo, dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. ¿Valió la pena? ¿Todo esto? Hizo un gesto vago hacia la opulenta oficina, el horizonte de la ciudad, el imperio a los pies de Sarafina. ¿Arregló lo que él rompió en ti? ¿Eres feliz ahora? La pregunta atravesó a Sarafina con una fuerza inesperada. ¿Eres feliz? Era una pregunta tan simple, pero nadie se había atrevido a hacérsela en un año. Le preguntaban por sus proyecciones, sus estrategias, sus adquisiciones. No le preguntaban por su corazón. Miró más allá de Catherine, a través de la amplia ventana, al panorama de su victoria. Tenía poder, respeto, libertad y más riqueza de la que jamás podría gastar. Se había vengado con una brillantez de la que se hablaría durante generaciones. Tenía todo por lo que había luchado. Pero feliz, la felicidad era una calidez, una conexión, una tranquila sensación de paz. Su vida era una maravilla de la ingeniería, una máquina climatizada que funcionaba a la perfección. No era cálida, sus conexiones eran transaccionales. ¿Y la paz? La paz era una orilla lejana a la que aún no había llegado. La vigilancia nunca terminaba. El recuerdo de la traición, aunque vengada, había dejado un fragmento de hielo permanente en su alma. Había ganado la guerra, pero se había convertido en una criatura de ella, escaneando constantemente el horizonte en busca de la próxima amenaza. Finalmente volvió la mirada hacia Catherine Monaghan, hacia la otra mujer a la que él había destrozado. No veía a una rival, sino un reflejo en un espejo deformado, una versión más joven e ingenua de una mujer que también había creído en las promesas de Alice Tister Vance. No, dijo Sarafina, una sola palabra que le costó más que cualquier acuerdo multimillonario. Su voz era tranquila, despojada de su autoridad habitual, dejando solo una honestidad cruda. No es una cura para la herida. La victoria está en la supervivencia, señora Monaghan, no en el botín. Se levantó y se dirigió a un escritorio personal más pequeño en la esquina de la habitación. Escribió algo en una hoja de su papel personal, la dobló y la introdujo en un sobre. Volvió y se lo entregó a Catherine. Este es el nombre de una mujer que dirige una organización sin ánimo de lucro en Chicago que ayuda a las mujeres a crear nuevas empresas. También hay un cheque bancario que cubrirá los gastos legales de tus padres y tu reubicación. No es una disculpa, es, como tú has dicho, una consecuencia. Fuiste un daño colateral en una guerra que no entendías. Estoy corrigiendo el balance. Catherine miró fijamente el sobre, con los ojos llenos de lágrimas por primera vez. ¿Por qué? Porque mi imperio se basa en principios sólidos, dijo Sarafina, recuperando una parte de su fría autoridad. Y no tolero cabos sueltos ni desequilibrios. Tu relación con Alice Tister Vance ha terminado. Tu relación conmigo también ha concluido. Lo que hagas a partir de ahora es cosa tuya.
Catherine se quedó de pie, agarrando el sobre, y durante un momento las dos mujeres se limitaron a mirarse a través de la amplia extensión de la oficina. Ya no eran amigas, ni enemigas, ni rivales. Eran dos supervivientes del mismo naufragio situadas en orillas opuestas. Después de que Catherine se marchara, Sarafina se acercó a la ventana. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con trazos ardientes de carmesí y oro, los colores de su marca de pintura de la victoria. Pero por primera vez, los colores no le parecían un triunfo. Le parecían una advertencia, un eco. Había construido una fortaleza para protegerse de volver a ser herida, pero ahora era su prisionera solitaria. Había dominado el mundo de las finanzas, de la estrategia, del poder, pero el territorio tranquilo e inexplorado de su propio corazón seguía siendo un desierto. La batalla estaba ganada, pero empezaba a comprender que la búsqueda de la paz era una guerra que debía librar ella sola y que acababa de empezar. Y así, el reinado de Alistair Vance no terminó con una explosión, sino con el clic silencioso y decisivo de la puerta de una sala de juntas. Sarafina Rothschild demostró que la jugada más poderosa no siempre es la más ruidosa. A veces es aquella que nadie ve venir hasta que es demasiado tarde. Ella no solo sobrevivió a una humillación pública, la convirtió en un arma, transformando un momento de profunda traición en la mayor ventaja de su vida. No se trataba solo de un divorcio, era una toma de control hostil de su propio destino. ¿Qué opinas? ¿El plan de Sarafina fue un golpe de genio o una fría obra maestra de venganza? ¿Podría Alistair haberlo visto venir? Si te encantan las historias de remontadas épicas, estrategias brillantes y cambios de poder de la forma más dramática posible, entonces muéstranos tu apoyo pulsando el botón Me gusta. Comparte este video con cualquiera que sepa que la verdadera fuerza a menudo actúa en silencio. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para ver más historias en las que se juega con lo más alto en juego. Cuéntanos en los comentarios cuál fue la jugada más poderosa de Sarafina.